CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves, el 19 de abril de 2012. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Los médicos y trabajadores sindicalizados del sector público están coordinando esfuerzos para paralizar los hospitales nacionales el próximo lunes. Es una medida de protesta enérgica que ha vuelto a revivir las épocas más álgidas del conflicto entre ese importante sector y el gobierno. La actividad se espera incluso coordinada con un sector de docentes organizados. Vamos a hablar de la situación entonces de los hospitales públicos, de los hospitales nacionales en nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios para hablar de esto el doctor Carlos Ramos Hines. Él es el representante del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional de Sacamil. Doctor, bienvenido, es un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Perfecto, doctor, para comenzar, explícanos un poco las razones de esta actividad prevista para el próximo lunes, es decir, los motivos, cuáles son las razones de peso para llegar a una decisión como esa. Es bastante significativa, con mucho impacto. De hecho, vamos a hablar más adelante también por las implicaciones que esto tiene para la salud de los mismos pacientes que están llegando a los hospitales. Pero díganos. Pues este tipo de medidas en realidad es como el último recurso al que nosotros nos vemos obligados a echar mano, en vista de que ya tenemos más de un año de estar tratando de solucionar estos problemas por los canales o por las vías que deberían de haber funcionado para hacer la solución de los mismos. Se mandaron cartas, se pidieron reuniones, se hicieron notas a la dirección del hospital, al Ministerio de Salud, en vista de la grave escasez y de la progresiva escasez de medicamentos y de insumos en los hospitales, que nos estaban haciendo más difícil cada vez también la atención adecuada de nuestros pacientes. Al no obtener ningún tipo de respuesta, entonces se decide hacer esto de la opinión pública, convocar a los medios y hacer estas medidas de presión para que el ministerio de alguna forma responda a la solicitud que nosotros le estamos haciendo. Que, dicho sea de paso, no es ninguna cosa para beneficio personal. No estamos pidiendo bonos ni aumentos de salarios, no estamos pidiendo ninguna cosa para nosotros, sino únicamente que nos brinden herramientas para poder atender a nuestros pacientes con la calidad que se merecen y también con la seguridad del caso. La atención médica es algo que es un derecho humano básico, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y nosotros tenemos que tener herramientas adecuadas para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera, con seguridad para el paciente y también para nosotros. Bueno, hablemos con casos aterrizados, casos concretos. ¿En qué se refleja esta falta de insumos? Usted dice que es grave, pero entonces, ¿cómo? ¿De qué tipo de insumos estamos hablando? Estamos hablando de insumos como sondas, catéteres, descartables para suero, agujas, hojas de bisturí, desinfectantes para pisos, o sea, cosas que cotidianamente se necesitan en la atención de los pacientes y que al haber falta de ellos, la calidad de la atención obviamente sufre. Por decirle el ejemplo más sencillo que se me viene ahorita a la cabeza por mi especialidad, en una cirugía uno tiene que ocupar 2 o 3 bisturís diferentes para no contaminar el interior del cuerpo con las bacterias de la superficie de la piel. O sea, estamos hablando de que puede ser un bisturí para abrir un bisturí superficial para abrir la piel, que ese se contamina con las bacterias que normalmente habitan en la piel. Y ese usted lo usa y lo aparta. Se abre la piel, se descarta. Y después, ya para trabajar en los tejidos internos, se ocupan un segundo y a veces un tercer bisturí. Actualmente no tenemos ese lujo de ocupar 2 o 3 bisturíes, sino que con el mismo que se abrió la piel, con ese mismo tenemos que seguir trabajando, porque no hay más bisturíes para que puedan atenderse más pacientes con los mismos limitados recursos. ¿Y eso implica un riesgo entonces para el paciente? Eso implica un riesgo. ¿Contaminación? Porque aumenta el riesgo de una infección del sitio operatorio. Entonces, ese, por decirle un ejemplo de tantos, pues, en cuanto a medicamentos, los diabéticos tienen ya 3 meses o más de 3 meses de que en el hospital no hay insulina, no hay glibenclamida
y no hay tampoco metformina. Entonces, un diabético, sea insulino dependiente o no, no tiene ninguna alternativa para manejar su enfermedad. Tiene obligadamente o que ir a comprar su medicamento afuera en una farmacia privada, lo que implican costos de 40, 45 dólares que se pueden gastar tan rápido como en una semana o tan lento como 15 días. Y si no tiene el dinero para comprarlo, entonces tiene que esperarse y que su diabetes se descompense con la promesa de la farmacia de venga la otra semana y pregunta, venga la otra semana y pregunta, y ver que va pasando el tiempo y nunca encuentra su medicamento. Los hipertensos, para los que solamente hay en Enalapril. Entonces, un solo antihipertensivo para todo el universo de hipertensos, que no es tampoco adecuado. Antibióticos, no hay ampicilina endovenosa, no hay amoxicilina tomada, no hay ciproxina, no hay, que son antibióticos de primera línea. Entonces, obviamente todo eso impacta el cuidado que nosotros tendremos que hacer de la salud, porque si no tenemos las herramientas adecuadas, los pacientes al final pues terminan sufriendo las consecuencias. Del cuadro básico de medicamentos, ¿cuánto se tiene cubierto? Es decir, bueno, de hecho creo que es importante que usted nos recuerde cuál es el cuadro básico que están utilizando ahí en Sacamil. El cuadro básico del ministerio, si no recuerdo mal, comprende alrededor de 265 medicamentos diferentes, de los cuales en Sacamil hacían falta todavía la semana pasada, que fue la última vez que revisé este dato, no menos de 35. Entonces, si lo vemos en porcentajes, probablemente el porcentaje de desabastecimiento no supere el 15 o el 20%, pero lo grave es de que los medicamentos que hacen falta son medicamentos que son de combate, pues son de uso diario, son de enfermedades crónicas y son que no tienen equivalentes o sustitutos. A nosotros se nos acusa quizá de mala fe, ¿verdad? Porque no empleamos medicamentos equivalentes. Pero dígame, para un diabético que depende de su insulina, no hay un medicamento equivalente. Entonces, ¿qué equivalente podemos ocupar para manejar eso? ¿Que el Ministerio de Salud les ha hecho la observación a ustedes? La ministra ha dicho ya en varias ocasiones que nosotros somos, bueno, una vez nos llamó canallas, pero no fue en razón de esto, sino que otra denuncia que hicimos, pero sí ella constantemente se refiere a nosotros en términos peyorativos, y haciéndonos querer ver culpables de la situación en la que las autoridades del ministerio son las que nos han metido. Nada menos ayer estaba yo leyendo una nota que dice que somos desestabilizadores, y en realidad, mire, eso yo creo que tiene una connotación de menosprecio, porque nosotros no es nuestra intención desestabilizar a nadie, pues lo único que estamos pidiendo son condiciones mínimas necesarias para poder atender a los pacientes con seguridad para el paciente y últimamente también para nosotros mismos. Debo hacer una pausa comercial. Doctor, le dejo plantear la inquietud. ¿Hay presupuesto? Es decir, ¿se cuenta con presupuesto en las instituciones? Vamos a la pausa y me contesta después. De acuerdo. Regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Carlos Ramos Hines, él es representante del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Estamos conversando de la situación hospitalaria, concretamente del Hospital Sacamil, a propósito de que están anunciando un paro de labores de actividades para el próximo lunes. Doctor, le decía, ¿por qué se refleja esto de lo que estamos hablando? Es decir, uno puede ver varios motivos en algunos problemas de este tipo. A veces puede haber una falta de voluntad, no estoy diciendo que eso sea, pero puede haber en un momento determinado falta de voluntad, falta en otro momento de presupuesto, que es lo que más se argumenta en algunos casos, no tener el dinero apropiado y en el momento oportuno. Y lo otro, que puede haber una intencionalidad, es decir, hay como varios motivos, pero quisiera saber, a partir de la experiencia que usted tiene, qué es lo que usted observa. Fíjese que a mí me parece muy curioso que las autoridades en el ministerio hablan de que no tienen suficiente presupuesto, y el doctor Robles Ticas incluso en una entrevista yo lo escuché diciendo que ellos conocen de todas las deficiencias, pero que carecen del dinero en efectivo para poder hacer las compras necesarias. Y me parece curioso que declaren eso cuando al mismo tiempo que están declarando falta de recursos, están devolviendo presupuestos sin ejecutar a Hacienda y están haciendo traslados millonarios del presupuesto de salud a Casa Presidencial. Al mismo tiempo están llevando una campaña en todas las radios, en la prensa, en la televisión, hasta por cable y en las salas de cine, comparando a la ministra con Nelson Mandela, que yo no tengo conocimiento de los costos de las pautas, pero sí sé que no son baratas. Entonces, ¿por qué gastar dinero en levantarle la imagen de la ministra, comparándola con una ganadora del premio Nobel o comparándola con Nelson Mandela y haciendo ver de que la señora ha tenido un envejecimiento saludable y eso le está costando al presupuesto del ministerio probablemente cientos de miles de dólares, cuando ese dinero bien pudiera emplearse en comprar las cosas que en los hospitales hacen falta? Probablemente van a argumentar entonces de que lo que pasa es que las partidas y que los destinos, pero en este país nosotros sabemos que los destinos de los dineros con un decreto o con una firma se cambian y se pueden emplear en otra cosa, pues, y prueba de eso son esos traslados a Casa Presidencial. Ese dinero del presupuesto del ministerio no creo yo que estuviera ya presupuestado para después, más adelante en el año, trasladárselo a Casa Presidencial y que se lo gaste Dios sabe en qué. Entonces, considero yo pues curioso este hecho de que se argumente falta de recursos cuando recursos probablemente sí existen. Pues lo que pasa es que o no hay voluntad de ocuparlos en estas cosas que nos afligen, y también cuál podrá ser el motivo de eso, si será crear ellos mismos una crisis para que después una iniciativa tipo ALBA venga a salvarnos a todos, como supuestamente iba a ser en el tema de los petróleos, o si simplemente se trata de incapacidad en la gestión, pues, o sea, gente que no está acostumbrada a administrar, porque nunca han tenido una empresa, nunca han tenido nada que administrar, y al verse en el puesto, sencillamente pues no saben qué hacer. Ya, toda esta actividad la están coordinando con los profesores, ¿no? Sería con bases magisteriales, para ser más preciso. Lo que sucedió, la actividad me refiero del próximo lunes. La actividad del próximo lunes, lo que sucedió es que Bienestar Magisterial, que es otro de los gremios del gobierno que está mal presupuestado realmente, o sea, y está como la cenicienta de las carteras del Estado, en vista de todas las necesidades que salud tiene. Entonces hemos tenido acercamientos, hemos platicado y hemos llegado a este acuerdo en el que vamos a manifestarnos en conjunto para tener un poco más de fuerza sobre lo que se pretende dialogar. Pero no están contaminando actividades, es decir, ¿qué tiene que ver, digamos, educación en este caso con salud? Fíjese que probablemente el punto que tenemos en común es que salud y educación deberían de ser los dos rubros en los que el Estado debería de estar poniendo su mayor enfoque y su mayor inversión. Un Estado que tenga un porcentaje del PIB destinado a salud y educación es un Estado que va a poder desarrollarse. Pero mientras nosotros tengamos 1% o 1.3% del PIB para salud,
difícilmente vamos a poder tener el Salvador que todos soñamos con llegar a tener. Y en ese mismo sentido, pues también educación. Educación es una cartera de Estado que está prácticamente en el olvido, pues. Entonces, como le dije al principio de la entrevista, lamentablemente cuando uno busca los canales apropiados, nunca obtiene ninguna respuesta. Entonces, lo que queda es llamar la atención de la opinión pública e intentar de que la sociedad se pronuncie. Ya. Pero ¿por qué están impidiendo el acceso del director general del hospital de Sagamini? Es decir, porque del director del hospital. Del hospital. ¿Por qué uno dice, bueno, quieren diálogo, quieren negociación, quieren plática, pero no están dejando entrar al director? ¿Por qué no lo dejan entrar y pueden continuar las conversaciones con él? ¿O ustedes creen que ya se agotó ese nivel, esa instancia y hay que trascender, es decir, a reunirse con los titulares o algo por el estilo? De hecho, todos esos pasos ya se siguieron y ya se trascendieron. Con el director del hospital se intentó de una y mil maneras llevar a cabo reuniones y tener soluciones, pero en realidad no se pudo hacer nada. Ya desde mediados de febrero, un poco antes de mediados de febrero, que nos reunimos con las autoridades del ministerio, les planteamos el obstáculo que el director del hospital nos representa para la solución de los problemas, porque él realmente se enfoca en otras cosas. Cuando nosotros pedimos que se nos supliera de medicamentos y de insumos, la respuesta del director fue amenazas de sanciones, fue bloqueo del acceso de los medios. Recientemente, pues, entre las últimas cosas que hizo circular un memorándum en donde nos hacía un atento recuerdo, pues, de que el único autorizado para brindar declaraciones a los medios era un licenciado Lobo, y que nosotros no teníamos que andarle declarando nada a nadie, sino darle la información al licenciado para que él la transmitiera a los medios de comunicación. Una especie de portavoz incluyéndolos a ustedes, es decir, no solo de la parte administrativa, sino de los médicos. De todo el personal del hospital, o sea, estaba dirigido a las jefaturas, pero... Bueno, pero eso es imposible, pues, o sea, nunca ha funcionado así, o sea, me refiero a que es imposible someter a los médicos, menos a los sindicatos. Pero esas son las intenciones, o sea, las intenciones son de que la gente no se dé cuenta, pues, de lo que está pasando dentro de los hospitales. A mí personalmente, cuando andaba acompañando a unos colegas reporteros, colegas suyos reporteros, nos impidieron el acceso a uno de los servicios, porque dijeron que no podíamos entrar. No me pueden restringir el acceso a mi lugar de trabajo. Sí, me dijeron, pero usted sí puede entrar, pero si viene con ellos, no. Y no nos dejaron entrar. Entonces... Como se vieron imágenes, pues, de gente en sala de operaciones con bolsas de plástico en los pies, se vieron imágenes de gente saliendo de la farmacia con nada más que con un puño de papeles en las manos, se vieron imágenes de mesas en las salas de operaciones que están detenidas con bancos de madera, de equipos de rayos X que están detenidos con vendas elásticas y con trozos de esparadrapo. Entonces, la decisión, en lugar de buscar solución a eso, fue mejor bloqueemos esto. La ministra en los medios de comunicación también abiertamente nos ha hecho amenazas de sanciones y de represión en un intento, pues, de que nosotros no hagamos públicas todas estas cosas. Pero realmente, mire, a uno como médico le parte el corazón, o sea, ver tantas historias y tantas cosas que suceden en los hospitales que realmente no deberían de estar pasando, o sea, no debería de estar pasando. Debo hacer una pausa comercial más. Cuando regresemos, ¿por qué la gente no debería pensar que hay algo de política en esto? Es decir, política partidaria, de influencias políticas. En el pasado se decía, por ejemplo, en las administraciones pasadas me refiero, se acusaba mucho que eran movimientos de izquierda, el involucramiento del FMLN detrás de las marchas blancas y todo esto. ¿Por qué ahora no se puede pensar lo mismo? Vamos a una pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Ramos, tenemos pendiente su respuesta a la pregunta que planteaba en el segmento pasado, pero permítame un segundito, quiero leerle algunos comentarios porque anunciamos el tema ayer en Facebook, lo hemos replicado ahora también en Twitter y en Facebook lo que dicen algunos cibernautas. José Perlera dice, disculpe amigo, pero acá en Chalatenango todo el tiempo pasa eso, dice, y no me sorprende la nota. Se refiere al anuncio que estamos haciendo del tema que estamos abordando en esta mañana. Francisco Antonio Joya dice, es un término bastante fuerte, pero dice atajo de haraganes, y se refiere al hecho de, pues, obviamente que ustedes están anunciando un paro de labores. David Argueta, ¿por qué no hace nada el gobierno contra estas personas que atentan contra los derechos del pueblo? Evidentemente se refiere a ustedes que anuncian esto. Vamos a ver, dice Madali Sánchez, ¿por qué no hace algo la ciudadanía para exigir del Estado el respeto y garantía del derecho a la salud de la población y respeto a los derechos laborales de los y las médicas? Roberto Carlos Arias, lamento lo que sucede, pero no por los médicos, sino por los derechohabientes. Somos los que pagamos los platos rotos de esos holgazanes. Dice, los sindicatos de este país son un grupo de buitres que se embolsan grandes cantidades de dinero de los demás empleados y al final se venden como... Bueno, hay un montón de calificativos acá que tampoco los voy a reproducir porque me parece que terminan rayando con lo ofensivo. Pero bueno, son cuestionamientos ahí y si gusta me puede responder un poco a las inquietudes que son de diferentes, sí, tienen diferentes enfoques. Fíjense que me llama mucho la atención, este tipo de comentarios casi siempre vienen de personas que no tienen conocimiento de lo que está pasando en los hospitales, que nos dicen que somos haraganes o que afectamos a la población. En realidad, quien le llama a un médico del Sistema Nacional haragán es porque no tiene idea de lo que habla. Solamente los médicos, los pacientes, o quienes tienen familiares médicos, saben el sacrificio que nosotros hacemos por atender a la gente en los hospitales públicos. Entonces, yo no le doy importancia porque sé que viene de personas que no tienen conocimiento. Que nos digan que somos buitres, que tenemos grandes cantidades de dinero. Esa es otra acusación que también frecuentemente se nos hace. Y para que les quede muy, muy claro, uno como médico o como trabajador de salud está ahí más que todo por la voluntad de ayudar a la gente o de devolverle un poco a la sociedad de lo que uno recibe. Para que tengan una idea muy clara, yo soy un subespecialista, o sea, tengo especialidad en cirugía general y subespecialidad en videolaparoscopía. Y a mí el Ministerio de Salud por una consulta me paga alrededor de $1.70 por consulta. Y por una cirugía mayor me paga alrededor de $16.80. Entonces, eso de que nosotros nos embolsamos grandes cantidades de dinero es también una opinión de personas que son ignorantes de la realidad que en los hospitales se vive. Nos acusan también de que al final los pacientes pagan los platos rotos cuando nosotros impulsamos medidas de este tipo. Y en realidad lo que sucede en los hospitales cotidianamente no, y esto es una opinión muy, muy personal mía, y lo voy a decir quizás en términos así de fuertes, para que estas personas que tienen estas opiniones tal vez pues lo reconsideren pues, y lo vean de otra manera o de otra óptica. Lo que en los hospitales nacionales sucede, yo no permitiría que sucediera ni siquiera en un hospital veterinario. Y se lo digo de esa forma. O sea, tan exagerado, sí, porque bueno, puede resultar así, bastante grotesco incluso. Tanto así. Pero personas enfermas que están tiradas en el piso, porque no existe una camilla, personas que están en un servicio saturado, esperando un procedimiento por 3, 4, 5 días, personas que viven esperando una cirugía electiva por periodos de casi un año. O sea, son cosas que no deberían de pasar. Entonces, quienes nos acusan de esto, de que con la medida estamos afectando a los pacientes, realmente deberían de investigar un poco mejor, porque
si nosotros suspendemos una consulta o un acto quirúrgico para hacer presión, para que el ministerio responda y nos dé las herramientas para poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma, yo creo de que no, con esto, o sea, no se afecta al paciente mucho más de lo que usualmente se ve afectado por las malas políticas del ministerio. ¿Usted cree que el paciente está entendiéndoles a ustedes de estas decisiones? Digo, el paciente, la persona que está yendo en este momento al hospital de Sacamil Los pacientes, a una consulta o está pendiente de una cirugía. de hecho, los pacientes en los pasillos nos dan a nosotros el aval, nos dan el respaldo, nos han dado ese valor de seguir adelante. Cuando nos dicen, mire doctor, nosotros entendemos por lo que están luchando y denle, o sea, mire, es bien simpático que la gente a veces hasta usa frases bien autóctonas. Nos dijeron ayer, por ejemplo, tópelos, o sea, descósanse. O sea, ellos nos piden que hagamos estas cosas porque saben que a la larga el beneficio va a ser para ellos. Como les repito, nosotros en este momento... O sea, puede ser más fácil, doctor, perdone, que les comprendan los mismos pacientes, digo de forma irónicamente, que les comprendan a ustedes los mismos pacientes que están llegando y menos la gente de fuera, la gente, digamos, quienes no estamos yendo al hospital Sacamil en este momento. Quienes no consultan en el hospital, quienes no conocen la realidad, son las personas que dan este tipo de opiniones. Los pacientes que viven a diario, las carencias, los tiempos de espera, las largas colas, solamente para que le digan, ay, venga mejor el otro mes. La gente que con sacrificio paga pasaje de bus o paga un taxi porque su misma enfermedad no le permite andar en bus, llega a la farmacia del hospital solo para que le digan, mire, mejor regrese el otro mes. O sea, esa gente entiende muy bien lo que estamos haciendo y nos lo agradece, porque en realidad pues nosotros nos hemos vuelto la cara de este movimiento, pero detrás de nosotros existe pues todo el gremio, ¿verdad? Y pues sí, es realmente triste de que se menosprecie este tipo de cosas o que se nos ataque en este sentido, cuando lo que estamos pidiendo no es ni siquiera para nosotros, pues, porque en eso estamos bien claros. Nuestros salarios no son adecuados y si los comparamos con otras dependencias del Estado, están muy por debajo de lo que nosotros deberíamos de ganar en vista del trabajo que desempeñamos. Y sin embargo, eso ahorita no es tema sobre la mesa. O sea, ahorita nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada para nosotros. Todo es para poder atender a los pacientes, a nuestros pacientes que se merecen una atención de calidad. Imagínense que en este país el propio presidente de la República dice de que a él no le importa realmente lo que en los hospitales nacionales pase porque ni él ni sus ministros consultan ahí. Y eso a nosotros nos parece una frase de menosprecio grave a la población que fue la que lo llevó a ese puesto que está él ahorita. Porque si no le importa solucionar las cosas porque ni él ni sus ministros van ahí, entonces también está haciendo una clara diferencia que en este país existen ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda o de tercera categoría a los cuales no les importa resolverle los problemas porque al fin y al cabo él nunca va a llegar a ese hospital. O sea, no es correcto. Pues entonces, volviendo con esto a la pregunta original, yo estuve en las marchas blancas también. Porque me indican una pausa comercial y agotamos el otro tema de responder a los cibernautas, que creo que era importante. Ahora regresemos después de la pequeña pausa justamente con esa respuesta. Porque también acá en el chat nos están llegando unas preguntas relacionadas a este tema. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, doctor Ramos, le dejaba plantear la inquietud en el segmento antepasado, debimos responderlo en el segmento pasado, pero ahora sí vamos con el tema ya, ¿por qué no puede pensar uno que esto sea político? Le pregunto, porque también esta argumentación hubo en el pasado con las marchas blancas, y usted me decía en el segmento pasado al cierre que usted participó en las marchas blancas. Yo estuve en las marchas blancas, y precisamente en ese momento era en contra de lo que se percibió que iba a ser la privatización de los sistemas de salud, que también iba a ser una cosa dañina, pues. Mire, yo realmente estoy involucrado en esto por convicción, o sea, no es por ninguna otra cosa, no es por sacar ningún tipo de ganancia. Yo no estoy interesado en la dirección del hospital ni en ningún otro puesto. A mí simplemente me gusta que las cosas se hagan de la forma correcta o como se tienen que hacer, y veo pues que continuamente hay un montón de injusticias en los hospitales, y cuando he considerado necesario involucrarme para ver si algo se corrige, entonces lo he hecho. En el pasado lo hice, en contra de los gobiernos de Arena. He denunciado también las escaseces de esa época, y he estado pues siempre luchando del lado de mis pacientes para poderles dar la atención que se merecen. Ahora pues tenemos un gobierno de izquierda, pero el ataque no es en contra del gobierno de izquierda, realmente ellos están ahí porque el pueblo así lo quiso. El ataque es por las injusticias que se están viviendo, por el desabastecimiento de equipos, de insumos, porque hemos llegado al borde de que ya materialmente va a ser imposible darle atención a un paciente. Y como yo soy protagonista de esa historia dentro del hospital público, entonces siento pues que si no somos nosotros, ¿quiénes? Pues, o sea, alguien tiene que hacer algo. Bueno, aquí tengo unas preguntas planteadas en el chat, algunos tienen nombre y apellido, otros no lo tienen, pero bueno, en el chat están llegando las preguntas. Por ejemplo, aquí dice, pregúntele a este señor si es familiar de Heinz, el exministro y militante de Arena, y pregúntele por favor si tiene interés político o no. Bueno, sí, Manuel Enrique Heinz es mi tío, hermano de mi madre. Con él he tenido una relación familiar desde que yo estaba chiquito. Nos hemos distanciado ya siendo yo adulto, pero mi tío no tiene nada que ver en esto, pues. O sea, él hace su vida, bueno, y de hecho él no es ni militante de Arena. Él, en sus artículos, yo creo que ya una vez él hizo ver eso en forma bien clara. Que él sea mi pariente no tiene nada que ver en la forma en la que yo piense. Si Salvador Sánchez Serén fuera mi tío también, o sea, yo pensara de la misma manera. O si la misma ministra fuera mi tía, yo igual pensara, pues, o hasta incluso tuviera quizás la confianza de hablarle por teléfono y decirle, tía, mire, esto no es la manera de llevar un ministerio, pues, o sea, la gente se nos está muriendo. Bien. Entonces, no. Otras inquietudes. Dice, pregúntele al señor, dice, si representa a 26,000 trabajadores o a los 8 médicos areneros del Hospital Sacamil. Para responder esa pregunta, el sindicato de médicos del Hospital Sacamil somos 76 médicos de 82, creo que son en todo el hospital. Entonces, sí, el sindicato de médicos representa pues un porcentaje bastante alto de los médicos que ahí trabajamos. Y para responder también en su pregunta, que dice que habemos 8 areneros, yo no tengo afiliación política, no tengo ningún interés en eso. De hecho, en el pasado he votado por unos, he votado por otros, he votado por quienes yo he sentido que tienen la mejor propuesta. No voté por Funes, eso sí lo voy a dejar en claro, pero no por eso voy a oponerme si algo lo estuvieran haciendo bien. Bueno, de hecho, cuando él anunció que no iba a permitir que sus funcionarios se inmiscuyeran en la campaña política, eso yo se lo felicité públicamente. Yo dije, excelente. A diferencia del expresidente que decía de que él a las 4 salía de su trabajo y se dedicaba a hacer campaña, que a mí me parece que es incorrecto. Entonces, cuando las cosas son buenas, se felicitan del lado que vengan. Cuando las cosas son malas, hay que criticarlas. Cuando hay una injusticia, hay que combatirla, venga del lado que venga. Entonces, dentro del sindicato de médicos del hospital, hay gente del frente, hay gente que anduvo trabajando activamente en la campaña del señor Funes. Y ahora son mis compañeros en esta lucha que estamos haciendo. Entonces, eso que nos tilden de políticos se dio mucho antes de las elecciones. Y las elecciones ya pasaron, entonces, y seguimos con esta misma lucha. Entonces,
realmente no tiene nada que ver. O sea, la injusticia, como le repito, se tiene que combatir de donde quiera que venga. Entonces, bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíquenos qué implicaciones tendrá el paro de labores de la próxima semana. Pero sobre todo que nos cuente también un poco, en este momento ya hay actividades de suspensión de labores administrativas. ¿Este día? sí, así Todavía. es. Bueno, nos cuenten después de la pausa comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Ramos, tienen 3 días, entiendo que este es el 4º día en el que están ustedes con medidas de carácter administrativas en el hospital de San Camilo, o sea, una especie de paro, pero parcial. Es un paro técnico administrativo. La intención nuestra era irlo escalando. Para el día de ayer teníamos programado el cierre del Departamento de Estadística y Epidemiología y el cierre del Departamento de Patología. Sin embargo, por la intercesión del señor Procurador de Derechos Humanos, nos hemos mantenido únicamente en el paro administrativo en espera de que la ministra haga el traslado del director del hospital a un área que sea de su competencia. El doctor Franco es un excelente profesional, es muy bueno como intensivista, pero como administrador ya demostró que no puede hacer las funciones que le competen, y es en este sentido que nosotros hemos solicitado su traslado o su cambio de funciones. O sea, las actividades en este momento están suspendidas en términos administrativos. En términos administrativos, por intercesión del procurador. Ya, pero es en respuesta, más bien, por la falta de respuesta a esta demanda de que se mueva el doctor Franco. Sí, exactamente. Porque ya sobre 3 meses de diálogo y 4 reuniones en las que se nos están dando promesas de transferencia, nos están dando promesas de compra de medicamentos, nos están dando promesas de compras de equipos, y vemos que la táctica es como de ir dilatando. Ahí nos reunimos mejor en mayo, y después ahí nos vemos más tarde, y el hospital sigue en las mismas condiciones. Entonces solicitamos en calidad de urgente el traslado del director, en vista también de que las soluciones que el ministerio nos ha planteado en estas reuniones han sido ineficaces. Se nos dio la orden. Pero, perdone, doctor, ¿pero qué se soluciona con mover a un director? Es decir, porque estamos hablando también de otros problemas. Usted nos decía del tema de insumos, la falta de medicamentos. Es decir, si se va este director, va a llegar otro, pero al final el problema lo van a tener ahí. El problema ¿Es la persona, es la figura? Sí, porque lo que sucede es esto. El problema probablemente va a seguir estando, pero con una nueva persona que tenga la cabeza fresca, que tenga probablemente la capacidad de administrar y que tenga la voluntad de solucionar el problema, vamos a poder llegar a soluciones concretas o soluciones reales o soluciones que se puedan aplicar. Cosa que no está sucediendo. Nos dice, por ejemplo, las autoridades del ministerio, bueno, entonces como aquí no se pueden manejar los pacientes, mándenlos al Hospital Rosales y ahí se los van a recibir. La ministra gira una nota al director del Hospital Rosales, recíbanle los pacientes delicados. Y ya tuvimos varios casos en los que dentro del hospital el paciente no se puede manejar porque no tenemos con qué, y el Hospital Rosales no lo puede recibir. Entonces son soluciones que en la práctica son imposibles de llevar a cabo. Con el cambio del director percibimos de que puede haber, como le digo, una sensación nueva que nos lleve a solucionar los problemas.
versus el bloqueo o la represión que actualmente estamos, o las amenazas de sanción con las que actualmente nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué va a pasar entonces el día lunes? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Se va a suspender el servicio totalmente? Es decir, ¿no habrá consulta para los pacientes? ¿No habrá cirugías? Eso va a ser ahorita decisión de la ministra, porque lo que le hemos pedido de carácter inmediato es el traslado del señor director. Y ella nos tiene que dar una respuesta mañana en la mañana. Mañana en la mañana. ¿Es una especie de ultimátum o hay alguna reunión programada? Pues es un plazo perentorio. Es un plazo perentorio fatal en términos legales. Si nosotros obtenemos la respuesta deseada, entonces inmediatamente levantamos todo tipo de medidas y volvemos a la mesa del diálogo con el director nuevo a buscarle soluciones a la compra de los insumos y los equipos. A ver, pero esta actividad no es exclusiva del Hospital Sacamil. Entendía que son los 20 hospitales nacionales. Lo que sucede es de que los sindicatos de salud ven en nosotros, digamos, como la bandera que logró llevar a la opinión pública todas las carencias y todas las cosas que están sucediendo en los hospitales nacionales. Lo que sucede en Sacamil no es exclusivo de Sacamil. Todas estas cosas se replican en el Hospital de Santa Ana, en el Hospital de San Miguel, en el Hospital de Zacatecoluca, en el Hospital en La Unión, en Chalatenango, en el Rosales, en el Blum, en el psiquiátrico. Vaya, por decirle, en el hospital psiquiátrico hay 12 medicamentos que son indispensables para el manejo de los trastornos bipolares, de la esquizofrenia, de las convulsiones. No hay. Entonces, pero en el psiquiátrico los colegas lamentablemente se han dejado intimidar y no existe quien brinde una entrevista o brinde declaraciones porque tienen temor a las represalias que nos han hecho llegar a todos, pues, pero que quieras o no, a algunos les han calado y a otros pues no tanto. Pero bueno, quiero reiterar sobre una inquietud, es decir, este tipo de medidas no son muy populares, doctor. O sea, por siempre Sí, no son populares, siempre tienen consecuencias en la salud de los pacientes. Es decir, ¿qué puede pasar con un paciente que llegue grave a Sacamil ese día? O sea, ¿lo van a mandar para su casa? En este tipo de medidas nunca hemos abandonado la atención de emergencias y tampoco hemos abandonado al paciente crítico o al paciente que está en estado terminal. Eso tiene que quedar bien claro. Si nosotros diferimos la atención de un paciente un par de días o una semana y con eso vamos a lograr que el sistema nos reconozca o nos provea de las cosas mínimas necesarias que nosotros necesitamos para atender a la gente, pues creo que es justificado. Sabemos pues que se afecta a los pacientes, pero las autoridades del ministerio no dejan prácticamente otra salida porque, como le digo, o como le explicaba hace un rato, cotidianamente en los hospitales la gente se complica, la gente fallece, la gente se le suspenden cirugías, se le suspenden consultas, pero como todas esas cosas nunca llegan a la opinión pública ni llegan a los medios, entonces al ministerio realmente no le interesa resolverlo. Pero una vez que estos problemas son del conocimiento de la gente, entonces ahí sí el ministerio busca la solución de las cosas, aunque a veces son soluciones temporales, como hacer préstamos o transferencias de medicamentos, pero al menos algo logramos ver. Entonces sí, como le repito, le pedimos muchas disculpas a la población, pero ellos mismos entienden. Ahora, pero vuelvo, ¿son los 20 hospitales nacionales o finalmente cuántos se incorporan? Son alrededor de 20 hospitales y habrían pláticas con otros 10. Entonces, para el lunes se puede esperar que todos los hospitales nacionales cierren labores. Es bien probable. Ya, tengo otras preguntas acá planteadas. Me falta que hablemos un poquito rápido también por cuestiones de tiempo sobre qué pasa con la reforma de salud. Es decir, cuál es la opinión que tienen ustedes. Es decir, por qué la reforma de salud se supone que está impactando la zona rural del país, la zona donde están los pacientes más pobres y más alejados de los hospitales públicos más importantes, pero ¿qué pasa con los hospitales públicos? La reforma de salud todavía no llega y además otras inquietudes que hay acá que tienen que ver con el cumplimiento de horas laborales para los médicos. Vamos a la pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A ver, Roberto Melgar nos está escribiendo, dice que desde Sacamil, y dice, hay una pregunta puntual. ¿El doctor Ramos cumple los horarios que le tocan todos los días como lo hacemos el resto de médicos o trabajadores? Roberto Melgar aquí se atribuye que es médico, asumiría que del Hospital Sacamil. No sé si, bueno, es en el chat, no sé si realmente es Roberto Melgar, como se plantea ahí el que está escribiendo, pero está la pregunta para usted. Mire, yo cumplo con mis horarios hasta donde me es posible. Yo trabajo en el Hospital Sacamil desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Muchas veces he andado en el hospital viendo a mis pacientes en horarios que no me corresponden, en día sábado o por las mañanas. Si en algún momento he tenido que faltar al hospital, me han descontado los días que no he ido. Y si he faltado ha sido porque he tenido o un compromiso familiar que ha sido muy importante o porque he tenido trabajo privado que es el que a mí en realidad me sostiene para comprar mi comida, pagar mi casa y las cosas que yo necesito. Si no importa que le descuenten una hora. Entonces el Ministerio de Salud me descuenta lo que trabajo en el hospital por no llegar ese día, pero a mí el salario del Ministerio de Salud obviamente pues no me ayuda a pagar las cuentas. Entonces sí, o sea, no lo puedo ocultar, pero en porcentaje quizás de las consultas que yo tengo que dar en el mes, faltaré a una o máximo dos. Yo como he esperado también todo este tipo de ataques, yo quisiera que se hiciera un estudio con mis pacientes y yo estoy seguro que mis pacientes están satisfechos con mi trabajo. Dice Roberto Melgar que deberían verificar si cumplen sus horarios laborales. Hay médicos que tienen contrato en el mismo horario en el hospital y en el Sacamil. Y aquí está preguntando también, hay una pregunta para el doctor Brizuela, que es el presidente del Colegio Médico, pero bueno, él no está con nosotros para hacérsela, por lo tanto tampoco la voy a leer. Pero vuelvo sobre la verificación de cumplimiento de horarios laborales. Específicamente en Sacamil nosotros tenemos marcación con la mano, entonces... no hay forma de suplantarlo. No hay forma de suplantarlo, o sea, no es como con tarjeta o como cuando no hay sistema de marcación. O sea, yo tengo que llegar a meter la mano para que en el sistema del hospital se vea que yo estoy ahí. Y cuando a mí se me olvida marcar entrada o se me olvida marcar salida, igual me cae el descuento, aunque yo haya hecho mi cirugía o aunque yo haya dado mi consulta. Y nos descuentan el día completo, aunque yo haya hecho mi trabajo. Y eso nunca lo he rebatido, nunca lo he peleado. Los descuentos me han caído y pues yo me someto a los reglamentos del hospital y todo el funcionamiento, cumplo con mis obligaciones, pero también no voy a ser cómplice de una injusticia. Entonces, el código de moral y ética médico me obliga a denunciar este tipo de cosas. Entonces, yo no creo que sea justo querer descalificar la opinión que estoy virtiendo de las injusticias que se dan con los pacientes, porque de los 30 días del mes no llegué a trabajar 2. Entonces, no, yo le restaría importancia a esa afirmación. Ahora, le dejaba plantear la interrogante sobre el tema de las reformas de salud. Porque, bueno, uno cuando habla con los titulares, ellos expresan realmente todo el esfuerzo que están haciendo, pero en el área rural, con los secos, con otras iniciativas, y dicen, bueno, que tratamos de llegar a los sectores más pobres que antes no tenían acceso a la salud, que estaban alejados de los centros principales hospitalarios, y en eso están enfocados en este momento. En realidad, y que también en los hospitales, obviamente, como el Sacamil, son prioridad, pero bueno, están trabajando donde la gente que más lo necesita. Pero ¿qué está pasando desde el punto de vista de ustedes entonces? La reforma de salud en diseño es muy bonita, se enfoca mucho en prevención y en atención de las comunidades rurales. La reforma, como le digo, en su concepto o en su teoría es muy buena.
Lo malo, y esto es una opinión también muy personal mía, lo malo es que para poderle dar recursos a esta reforma han descuidado los hospitales. No sé yo, porque eso sí lo desconozco, qué tanto de los dineros que se podrían haber destinado a los presupuestos de los hospitales se han empleado en la formación de los ECOs. Sé yo, por ejemplo, que hubo un gasto bastante fuerte de parte del ministerio en unos asesores extranjeros que vinieron a decir cosas que los salubristas nuestros sabían aún mejor. Entonces, ese tipo de problemas sí yo creo que es inapropiado, pues, porque si teníamos aquí especialistas en salud pública que tenían mejores conocimientos que los extranjeros que vinieron, se hubiera consultado mejor con ellos pasos de esta reforma o detalles de esta reforma y no gastar este montón de plata en gente que vino a decir pues lo que ya sabíamos. Extranjeros que les daban salarios, que les daban viajes a su país de origen, les daban comida, les daban alojamiento, etcétera, etcétera. ¿Ellos ya no están en el país o fíjese qué que información tienen? No sé si ya se habrán ido o si aquí están todavía, no lo sé. ¿Estamos hablando de médicos cubanos o no? Algunos eran cubanos, otros eran de otras nacionalidades. Ya, entonces, lo concreto para ustedes es que la reforma de salud no está teniendo la misma repercusión para los hospitales nacionales, es decir, que es el caso de Sacamil. Fíjese que se esperaría de que al haber una mejor atención en las comunidades rurales, las consultas en los hospitales disminuyeran, pero se ha visto lo contrario. Desde el año 2010, mediados del 2010, al Hospital Sacamil se le ha incrementado su volumen de consulta en no sé qué porcentaje, pues, pero es lo que nos ha llevado también a esta crisis, porque tenemos el mismo presupuesto de hace 18 años, tenemos los mismos recursos que teníamos hace 10 y la demanda sigue aumentando año con año. Entonces tal vez el impacto de las medidas de esta reforma no ha sido el esperado. Tal vez con el paso del tiempo y en la medida que se vaya avanzando en la atención esta de las comunidades, empecemos a ver que con la prevención de algunas cosas, las consultas en los hospitales disminuyen, pero a la fecha no está sucediendo así. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, doctor, por haber participado. Muy gentil. Gracias, muy amable. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Mañana tendremos un tema vinculado a la inversión, a las condiciones que nuestro país está ofreciendo para los inversionistas extranjeros. Estará alguien de Provesa con nosotros conversando sobre este interesante tema. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Que descansen.